Es irónico ver al pasado y aceptar que hemos abandonado ciertas pasiones. Hola, soy Bena Baker y yo les voy a enseñar cómo hacer su propia masa madre en casa. Yo solía vivir de esto, pero los intereses varían mucho. Ahora que tenemos el principio de nuestra masa madre, ¿Aló? ¿Aló, yo? Sí, soy yo. ¿Y qué piensas? Vienen Navidades. Hagámoslo una vez más. Qué fastidio estos yo. Se ponen de acuerdo entre ellos y no me dicen nada y no me ayudan en nada y termino haciendo todo yo. Bueno, ya escucharon a mis yo y yo soy el que tiene que hacer el video explicando todo porque ellos nunca me ayudan. Entonces, vamos a aprender a hacer pan de jamón. Pero primero, oye Siri, pon música sexy para hacer pan. Dije música. Bueno, esto está más cómodo. Ahora solo falta mi super traje para hacer pan. No este super traje, el de hacer pan. Ok, ahora sí. Vamos a hacer pan. Yo sé que han visto por ahí recetas que dicen que la masa se hace con leche y mantequilla. Sin embargo, esto no es del todo cierto porque no siempre ha sido así. Si bien esto aporta otra consistencia, color, textura y aroma, no siempre ha sido así. Entonces por eso de repente tú te comes un pan de jamón, estás en otro país o qué sé yo, y te comes un pan de jamón que no te recuerda a tu casa, así, en la panadería de la esquina allá, no, ningún pan que he probado me recuerda a ese pan. Ok, ¿por qué? Porque en las panaderías generalmente hacemos el pan con manteca y agua. Manteca para la materia grasa en vez de mantequilla. Y agua porque, bueno, hablando en términos panaderos, o sea, las panaderías buscan economía, eso es verdad, y hacerlo con mantequilla o margarina, diciendo que es mantequilla, y leche saldría mucho más costoso. Entonces yo te voy a enseñar a hacer el auténtico que te va a recordar a tu casa. Claro que más adelante vamos a ver algo llamado el venenito. Bueno, yo le digo así, que tampoco es lo tradicional. Sin embargo, te recomiendo que lo hagas de esta manera porque es brutal. Ahora, si tú quieres cambiar la manteca por mantequilla y el agua por leche, está bien. Vas a cambiar simplemente el ingrediente usando la misma medida que te voy a dejar aquí abajo. Entonces aquí tenemos los ingredientes para hacer la masa. Tenemos harina, agua, huevo, levadura deshidratada, azúcar, sal y manteca. Vamos a poner los secos primero, llámese la sal, el azúcar, y lo vamos a mezclar un poco con un batidor o con la mano o con una cucharilla, como tú quieras. Si no tienes idea de la levadura, de que esté buena y estás usando instantánea, apartas un poquito del agua, la entibias y activas la levadura en el agua tibia. ¿Cómo saber que está activa? Porque si haces eso debería empezar a burbujear. En este caso yo usé esta hace poco, entonces sé que está activa y no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer ahora es poner la levadura, el huevo y la manteca. Entonces con esto vamos a empezar a hacer el preamasado. Vamos a ir tratando de incorporar esos pocos ingredientes que tenemos aquí. Bueno, digo pocos, pero solo falta el agua. Entonces la mayoría de los ingredientes que tenemos aquí se van a empezar a formar grumos, se va a poner un poco más espeso. ¿Y qué pasa? Que no todas las harinas son iguales. Entonces, a lo que me refiero es que tú puedes tener una receta que la estandarizaste con un tipo de harina específico. Pero cuando vas a hacer esa receta y cambias la harina por cualquier circunstancia, puede que te absorba más agua, es decir, que necesite más agua, o que te quede muy hidratada con esa receta que ya te funcionaba con ese tipo de harina. No sé si me explico. Entonces, nosotros ponemos todos los ingredientes primero y dejamos el agua para el final, y no la vamos a poner toda.
precisamente para cuidarnos de que no nos quede pues pasada de agua. Esto hace más sencillo el proceso, porque si te queda pasada de agua, puedes buscar la manera de solucionarlo, pero la gente va a pensar que la primera y única manera sería tirándole más harina, y haciendo eso ya estás cambiando totalmente la fórmula de este pan, pues, y obviamente vas a alterar el sabor. Entonces, ya cuando lo tenemos así, todo integrado, ahora sí empezamos con el agua. Yo le voy a poner la mitad primero. Bueno, un poquito más. Digamos que un 60% del agua. Empezamos a incorporar. Para este tipo de pan o panes suaves no es necesario que uses harina panadera, porque como es un pan que no tiene alta hidratación, no necesitas tanto porcentaje de proteína en la harina. Entonces puedes usar fácilmente harina todo uso. Eso sí, que no diga leudante. Nada de eso del leudante. Para eso tenemos la levadura. Entonces, como pueden ver aquí, se está formando una masa, la cual ya esta parte que está integrada está bastante con buena textura, bastante sólida, pero tenemos mucha harina seca que no se va a incorporar por más que yo amase esto. Y si se hace, pues va a quedar inamasable a mano. Entonces, vamos a poner el resto del agua y seguimos. La idea es que cuando ya no quede harina suelta, ahí es que pasamos la masa a la mesa y empezamos velocidad 2, digamos. Empezamos a amasar bien, pues. Ahorita estamos integrando, tratando de que absorba el agua para tampoco hacer un pegoste en la mesa. Mientras menos se pueda ensuciar, mejor. Al menos yo soy bastante maniático con eso de la limpieza en la cocina. Bueno, entonces ahí quedó, se integró todo, toda la masa integrada. Ahora sí vamos a empezar a amasar de verdad. Vamos a retirar el bowl y empezamos aquí. La idea es que sea como movimientos envolventes, o sea, a ver si explico el movimiento como es en realidad. Con unas sujetas, con otra doblas hacia adentro, hacia ti, y estiras. Y otra vez. Entonces, y después lo hace con las dos manos, aquí, ¿verdad? Doblas hacia ti y estiras. Esa es la manera de amasar a mano. Y apretando el abdomen para que no te canses. Es un detallazo. Esto se puede amasar, se puede hacer por intervalos. Porque si por ejemplo estás haciendo mucha fricción y no tienes una buena técnica y no ves que se está formando el gluten, lo ideal es dejar reposar la masa 5 minutos mientras haces otras cosas, qué sé yo, y después sigues otra vez con el amasado. Intervalos de 5 por 5, 5 minutos amasas, descansas 5 minutos, la masa, no tú también. Y bueno, así hasta que te quede lisa y que no se rompa así de esta manera, sino que te quede bien lisa. Y la red de gluten pues creada. Entonces yo voy a amasar un poco y nos vemos ahorita. Bueno, ya en este punto se puede ir viendo que la masa se está poniendo un poco más lisa. Sin embargo, se parece a la cara de Freddy Krueger todavía. Entonces la voy a dejar reposar 3 minutos y continúo con eso, como les dije, los intervalos. Bueno, ya amasé, miren cómo quedó. Entonces, mientras hacemos otras cositas, ella va a reposar un poco más y se va a ir terminando de formar el gluten, se va a ir alisando solita. Ahora lo que voy a hacer es dividirla en dos, porque esta es para 2 panes. Y cada pastón, es decir, cada trozo de masa, va a pesar 550 gramos. Ya que la tenemos dividida, la vamos a bolear otra vez. Y después de eso, unos minutos después, es que vamos a empezar con el formado. A este no le damos fermentación inicial, así lo hago yo. No le damos fermentación inicial a la masa para después no tener que desgasificarla y tal y todo eso, sino que amasamos, dejamos reposar unos minutos para que sea más fácil estirarla y no se te contraiga cuando la estás estirando.
Por cierto, te voy a dar otro tip después para eso. Entonces, y otro detalle es, para que no se reseque y no cree costra, le vamos a poner manteca. Es decir, la vamos a bolear en la técnica que tú uses, como sea. Puede ser así en el aire, o aquí, como tú quieras, la boleas. A mí me gusta así, en realidad, más estilo pizzero. Y le vamos a poner un poquito de manteca para que no se reseque y no cree una costra por arriba, que lo que haría después es que se nos rompa toda la masa. Entonces, mantequita, apretamos un poquito más. Miren qué bonita. Entonces ahora sí, dejamos unos minutos ahí reposar, unos 3-5 minutos, y nos vamos con el armado. El venenito. Diría yo que es igual o más de importante que la masa. ¿Por qué? Bueno, todos los ingredientes van a ser importantes, ¿verdad? Sí, tienes que utilizar ingredientes de primera calidad, pero también tú tienes que generar un producto final de primera calidad. ¿Cómo? Bueno, con trucos. Como por ejemplo, ahora vamos a hacer el veneno, que se basa en el papelón, que generalmente la gente se lo raya y ya en el interior del pan, o incluso a veces no le ponen ese toque dulce por dentro, sino que lo barnizan con papelón por fuera. Papelón o piloncillo o panela, como lo conozcas, generalmente es lo mismo, azúcar de caña. Entonces vamos a agarrar nuestro papelón y lo vamos a mezclar con canela, esencia de vainilla, semillas de anís, clavitos de olor y anís estrellado. Entonces vamos a mezclar todo esto con un poco de agua y lo vamos a llevar a cocinar hasta que se haga no un caramelo, porque tiene que quedar más líquido, pero sí como una melaza. O sea, tiene que quedar líquido pero espeso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Es que hasta para endulzar el café es buenísimo. En cuanto a las especias dulces, no es tanto lo que hay que poner porque son muy invasivas. Entonces yo le voy a poner a estos dos bloquecitos de papelón, le voy a poner 2, 3, 4, 5 anises estrellados. Para los clavitos vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ser generosos. La semilla de anís, si le dejamos caer un chorrito, más o menos. Canela y la esencia de vainilla. Entonces esto es básicamente, a esto le vamos a echar agua hasta más o menos un poco más de la mitad del papelón, no lo vamos a cubrir hasta arriba, y lo vamos a llevar a fuego medio, pendiente, porque si tú pones esto a fuego alto y te vas, esto empieza a echar burbujas así, pero demasiadas burbujas, y obviamente se va a levantar y se va a salir de la olla que estés usando, no importa el tamaño, las burbujas van a subir y vas a hacer un desastre, y limpiar este pegoste después, créanme que es un fastidio. Me pasó varias veces y no lo recomiendo. Como les dije, entonces, esta va a ser la cantidad de agua que le vamos a poner. Si ven, llega como hasta la mitad de los conos. Y nada, esto va a hacer también que no se tarde tanto, porque si le echamos mucha agua, él igual va después, puede reducir, pero te vas a tardar mucho. Entonces ahí mejor al fueguito. En este caso yo sí voy a ponerlo a fuego alto para que hierva rápido, y ahí lo bajo porque cada segundo cuenta. Ok, dos cosas importantes sobre el venenito es que no puedes dejarlo espeso desde el principio, ¿verdad? Durante la cocción, porque hay que tener en cuenta que cuando se enfríe se va a amarrar más, es decir, se va a apretar más, es decir, se va a poner más espeso cuando se enfríe. Entonces tienes que dejarlo un poquito más líquido de lo que tú lo quieres, para que cuando se enfríe alcance la consistencia que la definitiva, pues. Porque si lo dejas muy espeso, cada vez que lo vayas a usar vas a tener que ablandarlo, cocinarlo otra vez. Y el otro punto importante es colarlo. Entonces aquí está, así quedó, ya lo colé, y ahora tengo que dejarlo reposar para que se pueda usar, porque tampoco es recomendable
usarlo caliente, o sea, echarlo caliente en la masa, pues. Ya van a ver a qué me refiero. Hay veces que estás estirando la masa y se te encoge. Tenemos una técnica para eso también. Primeramente, si pasa eso es porque no le has dado el reposo suficiente y la masa está tensa, entonces cuando la tratas de estirar, pues ella se recoge. Sin embargo, hay veces que igual va a pasar. Si la estás estirando con harina, sobre todo. Entonces nosotros tenemos una técnica que es mantequita, ponerle manteca a la superficie. Esto es manteca vegetal, por cierto. Es un brillito que le vamos a poner, un brillito. Bueno, ya esto nos va a ayudar a que la masa no se recoja cuando estamos estirando. Vamos a hacerlo sin rodillo, o sea, yo lo voy a hacer sin rodillo al principio para que vean que la masa es súper dócil, súper versátil. Buscamos un cuadrado. Si ven que la manteca hace que la masa se detenga donde yo la pongo. La cosa es que hacerlo así con las manos no te garantiza la simetría de grosor en todo el cuadro. Entonces ahora sí, sacamos el rodillo y empezamos a distribuir bien la masa para que procuremos tener el mismo grosor en todo nuestro rectángulo, y podemos ir acomodando así con las manos. Despegamos un poco y una vez que tenemos el tamaño y la forma que queremos, le damos con el rodillo para terminar de aplanar, que quede igual en todas las superficies, pues, quede igual del mismo grosor. Entonces, los ingredientes, empezamos con las aceitunas. Antes se decía que eran 12 aceitunas por el hecho de los 12 meses y tal, ajá. Son aceitunas como tú quieras, del tamaño que vayas a hacer el pan, le pones las aceitunas. Yo lo hago así y solo le pongo en la primera línea para que quede la aceituna solamente en el medio del pan cuando lo cortas, pues. Lo cerramos de esta manera. Parece que faltaría uno por aquí. Eso. Ahora sí vamos a usar el veneno. Aquí está, ya está más frío. Un poquito más espeso, sin embargo cuando termine de perder temperatura va a quedar aún más espeso. Aquí está. Lo que vamos a hacer es, vamos a pintar el pan dejando una parte abajo sin pintar, que es la que vamos a cortar para el decorado. Muy importante, porque si no, no se va a pegar, va a quedar un desastre. Eso es lo que no queremos. Entonces, solo la parte que va a tener el relleno, la parte donde se va a poner el jamón y todo lo demás, es la que va a tener nuestro menjurje. Ok, tampoco en exceso, porque el pan no tiene que ser dulce como tal. Tiene notas dulzonas, pero no tiene que ser un pan dulce. Y la masa ya tiene azúcar. Aquí tengo el jamón. Traten de conseguirse el mejor jamón ahumado que consigan por ahí. Lo vamos a poner desde aquí arriba, desde la solapa con las aceitunas. Vamos a empezar a poner el jamón superpuesto uno encima del otro a la mitad, y tratando de que sobresalga un poquito el jamón de ambos bordes del pan. Y una vez que llegamos hasta abajo, hasta la parte que ya no tiene papelón, que sería esta de aquí, empezamos otra vez desde arriba. Si quieren, ahora sí pueden dejar un poquito más de espacio. Yo le pongo 3 rebanadas de tocineta al pan, pero hoy me siento un poco más atrevido, así que le voy a poner 4, que están bastante grandes, ¿no? Estas tocinetas en realidad, así que las podemos poner un poquito arrugaditas. Ahora las pasas, generoso para que tenga sabor a Navidad. Y ahora viene el cerrado y el decorado con esta solapa que dejamos libre aquí. Entonces vamos a empezar con cuidado, aquí cerrando con las 2 manos. ¿Ve? Ahí se levanta y nos vamos sin apretar mucho, pero tampoco que quede tan suelto, porque cuando queda muy suelto pasa que el pan queda con agujeros adentro, como la miga separada. Entonces ahí tratando de expulsar el aire y que vaya quedando del mismo grosor a lo largo de todo el pan. Vamos a hacer líneas así y lo vamos a terminar de enrollar.
Es más fácil de esta manera. Ahí sí después terminamos de tirarlas hacia abajo las líneas, que queden ojalá pisadas con la parte de abajo del pan para que no se levanten así cuando se esté horneando. Así queda el pan de jamón después de armado. Aquí el paso ahora es este. Necesitamos la bandeja. Yo en este caso tengo de estos plásticos antiadherentes, pero si no los tienes puedes usar papel encerado o simplemente ponerle manteca a la bandeja y llevarlo a fermentar. La fermentación no es hasta que duplique, porque en el horno va a crecer más. Entonces si haces que duplique su tamaño, cuando lo metas al horno se puede explotar, se puede levantar o simplemente puede quedar como que es mucha masa y poco relleno. Y tiene que ser equitativo. Entonces vamos a llevarlo a fermentar hasta que crezca 1.5 del tamaño. Y ahí lo vamos a poner a hornear. Ahora se van a ir a fermentar a 27 grados más o menos durante 1 hora aproximadamente. Y vamos al horneo. Bueno, pasaron unos 50 minutos más o menos y así quedaron los panes. Ya están fermentados, listos para hornearse. El horno se está calentando para llegar a 180 grados centígrados. A esa temperatura los vamos a hornear por aproximadamente 45 minutos o 1 hora. Depende del horno, depende del tamaño del horno, de cuántos panes y tal. Pero eso más o menos para estos dos y el tamaño de mi horno, yo creo que con 45 minutos van a estar listos. Y los vamos a pintar con huevo y un poquito de agua. Entonces, pongo un huevito aquí y le vamos a poner un poquito de agua, que es simplemente para que no se queme cuando se esté horneando, o sea, no se queme el barniz, pues entonces lo ablandamos un poco con agua, puede ser con leche, depende del tipo de pan. A veces yo pinto también con crema de leche y huevo para alcanzar un color más naranja, así más bonito, pero no es el caso con el pan de jamón. Entonces mezclamos bien el huevo con el agua hasta que quede bien integrado. Vamos a pintarlos en el sentido de la decoración. En este caso, como son líneas nada más, pues es más sencillo. Y justo antes de entrar al horno, lo que vamos a hacer es pincharlos un poco con un tenedor o algún palito que tengas por ahí para que desgasifique sin que explote cuando se esté horneando. Es decir, el pan va a buscar soltar vapores y necesita tener esos agujeros, porque si no, va a buscar soltar los vapores por donde sea y entonces se van a empezar a levantar, digamos, las líneas de la decoración se pueden levantar y se puede romper por debajo lo que vendría siendo la parte de aquí al lado por debajo, y no queremos eso, queremos que quede cerrado. Entonces eso, tenemos que hacerle agujeros para que desgasifique mientras se hornea. Ok, ya el horno está caliente, entonces ahora sí vamos a hacerle las punzadas con un tenedor, en mi caso, a los panes, y con cuidado porque esto es para que desgasifique adentro, para que suelte los vapores adentro del horno, no para que se aplaste aquí, o sea, porque si lo hacemos muy fuerte aquí, o sea, se te va a poner chato, pues. Entonces, con cuidado, lo que vamos a hacer es lo siguiente: unas 5 punzadas con cuidado y que llegue hasta abajo. Y ok, ahora sí, se van al horno. Salieron los panes del horno y miren qué belleza, qué acabado, el color, cómo quedaron. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es esperar que se enfríen para poder cortarlos. ¿Por qué? Porque cuando se cortan caliente, la miga se apelmaza, entonces la gente piensa que quedó crudo, pero es porque no lo dejan enfriar. Así que bueno, es difícil porque los olores y todo y cómo se ve, pero voy a esperar unos 15 o 20 minutos y lo corto y nos vemos en un segundo. Otra cosa que casi lo olvido es que para darle un toque más brillante, después de que se hornean, lo pintamos otra vez un poquito con manteca. Como les digo, esto no aporta sabor ni nada, es solo para darle ese acabado más brillante al pan, para que se vea más provocativo, pues. Bueno, llegó la hora, vamos a cortar uno para ver qué tal. Miren qué hermosura, la aceituna en el medio, jamoncito,
las pasitas. No, de verdad, si pudieran sentir el aroma de esto. Navidades. Acá una rebanadita. Y la parte más importante, probarlo, ¿no? Otra rebanadita. No, de verdad está buenísimo. Les recomiendo que lo hagan, por favor. El toque de las especias dulces en el venenito, pero no le digan a nadie, ¿vieron? Demasiado bueno. Gracias por ver este video. De verdad, no esperaba hacerlo. Sin embargo, me habían pedido mucho la receta y bueno, me convencieron. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz diciembre. Y tal vez nos veamos con otras recetas y si no, bueno, otro tipo de contenido en este canal. Todo dependerá de ustedes. Saludos y gracias. Ahora sí se lució este, ¿no? Pero mucho.